Para tratar de entender por qué está pasando eso, en la montaña, en la vía Bogotá-Villavicencio, hoy hemos invitado a David Tovar, geólogo de la Universidad Nacional. Hola David, bienvenido como siempre aquí a Redman Noticias. Giovanni, muchísimas gracias, muy buenas noches. Paula, buenas noches. Y sí, pues lo que está sucediendo actualmente en la vía del llano es complicado, es un efecto precisamente por el comportamiento de la roca. Y precisamente para eso hemos traído algo aquí muy didáctico para explicar qué es lo que pasa cuando la roca es sometida a esfuerzos, ¿sí? Y ver efectivamente cómo es que se fractura la roca con el tiempo debido a los diferentes esfuerzos tectónicos. Y esto es un ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo, que es una actividad, digamos, producto de la tectónica de placas. Bueno, empecemos ¿sí? Entonces con la explicación, porque trajo usted 2 barritas de chocolate. Sí, precisamente esto es algo simplemente para entender, es algo muy práctico, y es que en la Tierra existen diferentes tipos de esfuerzos, ¿vale? O sea, podemos coger esto, comprimirlo, estirarlo, y si nosotros vemos, no sé si le podemos pedir aquí a cámara. Ahí está. Aquí, perfecto. Ahí está. Si nosotros llegamos y cogemos esta barra de chocolate, ¿verdad? Y la empezamos a estirar, esto se va a empezar a romper, ¿cierto? Se va a fracturar y va dejando muchos roticos ahí. Bueno, muchas fracturas. De igual manera, si esto lo empezamos a tensionar, a comprimir, esto se va a deformar y se va a romper. Entonces aquí vemos diferentes fracturas. De hecho, alcanzamos a ver el caramelo que está por dentro de la barra de chocolate. ¿Vale? Entonces son 2 tipos de esfuerzo. Uno, lo que hicimos fue comprimirlo, hacerlo de esta manera, y el otro lo hicimos, digamos, estirándolo, ¿ok? Son algunos de los tipos de esfuerzos que se presentan y que pueden afectar el cuerpo de roca. Como se vio acá, esto se fractura, se va rompiendo. Si a esto le sumamos que es una zona, empezando porque Colombia es un país tropical, hay una altísima pluviometría, es decir, cae mucha lluvia a lo largo del año. Entonces, la lluvia se va infiltrando en esos huecos, en esas fracturas, ¿verdad? Y lo que va haciendo es debilitando el suelo, debilitando la roca, y a la final pasa lo que le sucede a uno cuando está, por ejemplo, caminando en una calle mojada, que uno llega y se resbala, ¿cierto? Porque el agua, esa película de agua, lo que hace es reducir la fricción y uno ¡pum!, pisa eso y se va. Entonces, el agua que se infiltra en la roca lo que genera es que baja la fricción considerablemente y esto se empieza a deslizar. Y tenemos los diferentes eventos de deslizamientos, de movimientos en masa que han cubierto gran parte de la vía que conduce a Villavicencio. David, ahora que hablábamos con Paula y estábamos entrevistando al alcalde de Villavicencio, él habría la posibilidad de que la montaña literalmente se viniera abajo. Según esta explicación, es totalmente posible. Digamos, es un chance, es una posibilidad, está abierto esto, todo, digamos, sustentado bajo estudios más técnicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, uno, dependiendo del tipo de esfuerzo que se haga en la roca, esto se va fracturando por ciertas partes, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene un estudio concienzudo, un estudio detallado de la región, uno puede saber qué tipo de fallas geológicas pasan alrededor, cómo es que está fracturado el macizo rocoso, ¿verdad? El tipo de roca, que también es importante, porque no todos los materiales se deforman igual. No es lo mismo deformar el caramelo cuando uno lo estira no se rompe, sino que se va estirando, ¿cierto? Si uno llega y coge esto, uno ve el caramelo que se va estirando, ¿verdad? Pero no se rompe. Entonces, dependiendo del tipo de material, es posible determinar por dónde se puede venir abajo y que, digamos, en la montaña o el sector que se está debilitado, y tener una idea, un cálculo estimado de cuánta es la masa de tierra que finalmente va a colapsar. David, pero entonces esto quiere decir que existen terrenos en Colombia y en el mundo que definitivamente no pueden ser intervenidos por el ser humano. ¿La vía del llano podría no tener salvación? Yo, digamos, de un concepto técnico particular, yo no podría dar una opinión porque no conozco con exactitud cómo es el terreno a detalle. Sin embargo, sí es posible realizar obras de gran infraestructura siempre y cuando se tengan los estudios detallados y la inversión que haga el Estado en el estudio técnico. Y esto, digamos, va muy acompañado de los ingenieros civiles con los geólogos, ¿sí? Aquí, digamos, la moraleja, y siempre se dirá, yo creo que es lo que nos queda de esto, es que hay que hacerle caso a los científicos. Si realmente hay una zona que no se conoce con exactitud y que es mejor no intervenirla o que realmente está muy debilitada, hombre, pues tengamos una alternativa, ¿cierto? Pero aquí lo que nos queda es realmente que hay terrenos que son complicados y Colombia está fracturado por todo lado, es decir, por el mismo tectonismo. Aquí tenemos 3 cordilleras, aquí hay una confluencia de placas tectónicas, la placa de Sudamérica, la placa de Nazca, la placa del Caribe hacia el norte, entonces todo está roto por todo lado, ¿sí? Eso es como coger una galleta Ducales y usted cogerla y hacerle así, la tiene moronas, ¿verdad? Hay terrenos un poco más estables que otros. Es decir, es una diversidad geológica muy amplia y por eso hay que hacer de estudios en mucho más detalle. ¿Es posible hacerlo? Sí, y hay obras de infraestructura en todas partes del mundo que son muy complicadas,
pero aquí lo que se necesita es un estudio técnico serio, que se haga una inversión necesaria y que se le tenga en cuenta a los científicos. Necesitamos tener geólogos e ingenieros civiles que tengan la autoridad para decir qué terreno se puede intervenir y cuál no. En ese orden de ideas, cuando se hacen este tipo de trabajos, ¿es mejor no trabajar con dinamita? Dependiendo del terreno, hay sectores en los que la roca es muy dura, entonces para ahorrar tiempo se tiene que dinamitar. Entonces, todo tiene que ver con la geología y como aquí podemos encontrar rocas que son muy duras, ¿cierto? Que necesariamente toca perforarlas o abrir huecos con dinamita, ¿cierto? Para poderlas atravesar. Hay otro tipo de rocas que pueden ser excavadas, pueden ser retiradas, removidas con otro tipo de metodología. Entonces, por eso es necesario conocer la geología local, porque la geología de Colombia va cambiando muchísimo en sectores muy pequeños. Entonces, si uno trae, digamos, expertos no sé, de Estados Unidos o de China o de Francia, que hombre, que no conoce el entorno local, pues va a ser muy complicado porque si no se tiene el conocimiento de lo que está pasando localmente, no se va a tener una proyección a mediano y largo plazo de cómo va a ser el comportamiento de estas estructuras y vean que la infraestructura es la que termina afectada y a la final los que terminan más afectados son la población y esto pues no es posible porque se tienen los estudios técnicos y se tiene el conocimiento para evitar este tipo de cosas. Ahí lo tienen ustedes. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Ahí lo tienen muy pilo, David Tovar, geólogo de la Universidad Nacional. David, gracias por estar con nosotros. Giovanni, muchas gracias a ustedes por la invitación.